En un mercado que se mueve rápidamente, pasar horas analizando manualmente cada reporte o curso ya no es una opción para profesionales ocupados como tú. Hoy está más que claro que el acceso a la información no es el problema, sino tener la capacidad de consolidar tus propias fuentes y extraer conexiones con sentido que a veces por cuenta propia te podrían costar muchas horas de poder estructurar. Notebook LM es la herramienta que te permite hacer precisamente eso, unir texto, audio e imagen en un solo lugar e incluso desafiarte con preguntas para asegurar que estás aprendiendo de verdad. En esta guía de menos de 30 minutos vamos a hackear tu curva de aprendizaje usando mi propia experiencia con el curso de IA de IBM como un ejemplo real. En este video te voy a mostrar cómo poner Notebook LM al servicio de tu carrera o tu negocio en solo 2 pasos. Primero, aprenderás a anclar y validar tus fuentes para crear tu propia biblioteca de referencias y evitar las famosas alucinaciones. Y segundo, veremos cómo generar resúmenes y materiales en múltiples formatos, desde guías de estudio hasta podcasts personalizados, para que la información se adapte a tu forma de aprendizaje. El futuro de la educación sin duda será distinto. Ahora, no quiero decir que aprender algo profundamente sea más fácil ahora. Todavía se necesita ese proceso cognitivo en nuestros cerebros para consolidar el aprendizaje y realmente comprender algo. En otras palabras, las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a recolectar información, sintetizar, obtener distintos puntos de vista, crear resúmenes y mucho más. Pero el aprendizaje se produce en nuestro cerebro. Lo que Notebook LM hace por nosotros es acelerar nuestro aprendizaje. Cuando ya tienes una formación profesional, no necesitas comenzar desde cero. Por ejemplo, a mí me encanta leer, pero con el tiempo te das cuenta que no necesitas leer un libro completo para entender las ideas centrales. Muchos libros tienen bastante relleno anecdótico, y eso está bien. Pero cuando ya trabajas o tienes un negocio, el tiempo es demasiado valioso como para leer cada página de ese libro. Y para terminar este punto, te puedo decir que el hecho de que tengamos herramientas que nos dan la información en múltiples formatos es increíble. Hace 40 años tenías que aprender leyendo, y si no eras bueno leyendo, bueno, tal vez te podías quedar atrás. Y bueno, ¿por qué es Notebook LM tan especial? Ahora sí, comencemos. Lo primero es que Notebook LM, ¿cierto? Ya sabemos que es una de las herramientas de Google y es mucho más que una LLM o un chat. También permite estudiar y hacer investigación personal. Y algo que es sumamente importante es el anclaje de fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Notebook LM utiliza solamente las fuentes que tú le agregas a uno de los cuadernos, que ya vamos a ver en algunos minutos. Entonces, las preguntas que tú le hagas, las referencias que hagas, siempre van a ser basados en esos documentos. Y esa parte es muy importante cuando trabajas con inteligencia artificial, porque si ocupas una herramienta general, como ChatGPT, por ejemplo, va a ir a buscar fuentes desde otros lugares y eso a veces provoca que la información no sea la que tú buscabas. Entonces, esto hace que tenga menos alucinaciones, de hecho, cero alucinaciones, porque ocupa la data que tú le entregaste. También hay seguridad en los datos porque Google dice explícitamente que no ocupa estas fuentes para entrenar sus modelos. Y también acá es que tienes la capacidad para analizar hasta 50 fuentes. Eso en el plan gratuito, que ya te voy a mostrar cuál es la diferencia entre el plan gratuito y el pagado. También otra de las grandes ventajas que tiene Notebook LM es que te da estos resúmenes tipo podcast. Pero no solamente podcast, también te hace algunos videos tipo presentaciones y otros que vamos a ver en algunos momentos. También citaciones directas. Bueno, como ocupa las fuentes que tú le diste, entonces por supuesto que se va a basar en citar solamente la información que ya tiene cargada en el sistema. Independiente de dónde agregaste las fuentes, puedes agregar videos de YouTube, páginas web, PDFs y mucho más. Y como hablábamos anteriormente, si eres dueño de una empresa o tienes algún tipo de negocio, no te tienes que preocupar que la data se pueda filtrar porque solamente la usa para el cuaderno en el que estás trabajando en Notebook LM y no la usa para entrenar los sistemas. Que esto puede parecer algo trivial, pero por ejemplo,
Si tu empresa está en un rubro altamente competitivo, o trabajas para una empresa altamente competitiva, una corporación, por ejemplo, la filtración de datos sí puede ser crucial, o sea, te puede costar el trabajo. Y por supuesto, la parte importante también que está dentro del ecosistema de Google, por lo tanto te puedes integrar directamente con Google Drive, añadir documentos directamente de ahí sin tener que descargarlos. Y por supuesto, la colaboración también. Puedes compartir estos cuadernos con otros miembros de tu equipo. Y acá está la parte que quería mostrarte de la comparativa de los planes. Yo, desde mi punto de vista, no necesitas realmente el plan pagado para explorar esta herramienta y hacer la mayoría de las tareas. Mira, la versión gratuita te da hasta 100 cuadernos. Piensa en un cuaderno como un proyecto donde estás trabajando. Entonces, 100 es un número bastante alto, sobre todo si estás explorando esta herramienta. A diferencia del plan pagado, que por si no lo sabes, el plan pagado en realidad tú pagas Google Workspace. Y cuando tienes acceso a Google Workspace, tienes distintos planes. Ya con el plan pagado más básico, tienes acceso a un Notebook LM Plus o Pro. ¿Ya? Entonces, si tienes un correo, por ejemplo, @miempresa.com en Gmail, ya probablemente tienes el Notebook LM incluido y a lo mejor no lo sabías. Después, ¿cuántas fuentes puedes recopilar? Lo mismo, 50 fuentes puede ser poco dependiendo a lo que te dediques. Si te dedicas a investigar puede ser poco, pero de nuevo, si la estás probando no es necesario tener tantas. En la versión pagada tienes 300 fuentes. Interacciones del chat, aquí es donde ya se empieza a notar un poco más la diferencia, 50 consultas versus 500, o los resúmenes de audio, todo depende para qué lo vas a ocupar. Si es uso personal para estudiar, con esto tienes más que suficiente. Si lo vas a ocupar para hacer investigación para tu empresa y lo ocupas todos los días y vas a necesitar hacer investigaciones de alto calibre, claro, ahí podría convenirte usar la versión Plus, que además, por $20 aproximadamente, incluso menos, me parece mucho que son $12, que puedes contratar el plan más básico de Google Workspace, tienes acceso no solamente a Notebook LM, sino a Gemini Pro, a todas las herramientas del ecosistema de Google por solamente entre 15 a $20 aproximadamente. Entonces, conviene a veces tener ese plan en lugar de tener muchos LLMs por aquí y por allá, como ChatGPT, Gemini, y estar pagándolos todos. Quizás te conviene tener un ecosistema. Finalmente estamos acá en Notebook LM. Esta es la interfaz que tiene. Aquí puedes ver que yo ya tengo varios cuadernos creados. En la parte superior aparece tu cuenta, la que está ligada. Y también acá te puedo mostrar que, claro, yo estoy trabajando con la versión Pro, pero para el ejemplo que estamos haciendo no necesitas una versión Pro. Ya con la versión básica te alcanza. Aquí también puedes hacer algunas configuraciones, pero en este momento no son muy relevantes. Puedes cambiar a modo oscuro, modo claro, etc. Vamos a crear nuestro cuaderno que aparece acá. Si te das cuenta, yo te hablaba de un curso de IA de IBM. Ese lo tengo acá, está creado. Pero vamos a hacer uno nuevo para hacerlo completo, el paso a paso. Presionamos en crear uno nuevo y aquí inmediatamente te aparece esta ventana donde te pide agregar algunas fuentes. En este caso, yo voy a cerrar mejor acá para comentarte un poco sobre la interfaz antes de comenzar a agregar las fuentes. Entonces, la parte izquierda es donde tú puedes agregar, de hecho ahí te aparece el botón agregar fuentes, y ahora sí vamos a ir a esta pantalla. Y acá, mira, tú puedes arrastrar o hacer clic aquí también dependiendo de cuál es la fuente que quieras agregar. Si quieres subir un archivo, agregar sitios web, por ejemplo, si son links de YouTube o otro tipo de links de sitios web. Acá también lo puedes conectar con tu carpeta de Google Drive. Y finalmente un simple texto copiado. O sea, tú, por ejemplo, a lo mejor tienes algunas notas, las podrías copiar y pegar acá. O tú puedes escribir alguna nota mientras estás organizando esto. Digamos que se te ocurrió una idea y la puedes agregar aquí inmediatamente, sin tener que ir a crear un documento en Word o en Google y después subirlo, sino que aquí pegas directamente. Bien, entonces acá también podrías buscar otras fuentes en la web o dentro de tu misma carpeta.
Y también ahora está la opción de hacer una investigación profunda. Esto es algo que se agregó hace solo unos meses. Entonces puedes hacer una investigación rápida o una investigación profunda. Si no conoces lo que es una investigación profunda, te recomiendo ver otro de los videos con este tema. Pero en simples palabras es una investigación que es una funcionalidad que tiene Gemini, la plataforma, la LLM de Google, donde vas a buscar todo en internet sobre el tema que tú necesitas. Ya, entonces puede basarse en eso. Ahora, esto tiene sus ventajas y desventajas. Aquí tú no vas a controlar necesariamente las fuentes de dónde vas a sacar esa información. En cambio, si tú utilizas tus propios archivos, y eso es lo que realmente necesitas anclar, tus archivos de tu empresa o de tu negocio o de tu clase, te conviene más mantenerlo acá. Cuando tú expandes a otro tipo de fuentes ya es para quizás otro tipo de investigación. Entonces agreguemos. Mira, yo te comentaba que esto lo estaba haciendo con un curso. Por supuesto que tú lo puedes adaptar a lo que sea que estés haciendo. Entonces mira, acá te estoy mostrando entonces un curso que tengo en Coursera. Y digamos que quiero empezar a agregar las fuentes a mi cuaderno. Entonces, por ejemplo, acá hay un video. Este video yo lo puedo descargar el script aquí en descargar. Esta es una plataforma, tú quizás estás trabajando con otra, con YouTube, pero la mayoría de las plataformas de aprendizaje te permiten bajar el transcript de este video. Entonces, con eso yo lo que estoy haciendo es trasladar lo que a mí me enseñaron en video hacia NotebookLM. Entonces presionamos Transcript y la vamos a descargar. Normalmente yo le cambio el nombre, por ejemplo, le coloco este mismo nombre al archivo, ¿ya? Entonces eso es lo que hago, pero en este caso lo vamos a hacer así solamente. Lo vamos a agregar directamente. Entonces vamos a subir un archivo, acá volvimos a NotebookLM y acá está nuestro transcript del video. Como el nombre no me gusta y no me dice nada, también lo podemos cambiar de forma retrospectiva. Entonces, cuando termine de cargar la fuente, le vamos a cambiar el nombre. Mientras tanto, también puedes cambiarle el nombre a tu cuaderno. Entonces, acá arriba en la parte superior izquierda, vamos a ocupar un nombre. Por ejemplo, clase de IA agéntica. Ya debería, no sé si ahí, ya, dejémoslo ahí. Y está tomando un poquito de tiempo para cargar la fuente, pero ahí ya cargó. Presionamos cambiar nombre de la fuente y ahora sí le damos el nombre de donde lo saqué. Y guardamos. ¿Te das cuenta? Entonces ahora ya tenemos nuestra primera fuente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un texto? Este es puro texto, por ejemplo. Ya, ¿cómo traslado esto? Es muy sencillo. Simplemente copio y pego esto. Volvemos a nuestro NotebookLM y en la parte derecha, que aquí no he profundizado en para qué sirven todas estas cosas, lo vamos a hacer en unos minutos, vamos a presionar el botón agregar nota. Entonces aquí es donde vamos a pegar ese texto que tenemos de nuestro curso, de nuestra clase, y en la parte de abajo dice convertir en fuente. Y de esa manera súper sencilla puedes copiar aquí cualquier nota o cualquier texto que te hayan pasado para leer, que no haya estado en PDF o en otro formato fácil de subir, y lo puedes agregar. Ahora bien, ahí tenemos dos tipos de textos en realidad, pero un texto viene de un video y el otro texto viene de una lectura. Pero digamos que también hay un video en YouTube que te gustó muchísimo. ¿Ya? Entonces también podemos agregar aquí sitios web o un video de YouTube. Vamos a hacer clic aquí, sitios web. Y mira, este es el video, un video sobre la Generative versus Agentic AI y cómo vamos a moldear el futuro de la colaboración con IA. Entonces yo voy a copiar el link de este video y lo pegamos acá. ¿Te das cuenta? Súper sencillo. Insertar. Y de esa manera ahora estamos combinando fuentes de distintos formatos. Finalmente, digamos que también te dieron una lectura. Por ejemplo, este que se llama Las 5 tendencias para el 2026 sobre inteligencia artificial. Te encantó esta lectura y te gustaría que también nuestro sistema la use como una fuente. Entonces vamos a copiar el link y volvemos acá
agregar fuentes, sitios web, pegamos nuestro artículo que leímos sobre las tendencias para el 2026 y ahora NotebookLM también lo está considerando. Para no alargar tanto el video, entonces vamos a mantener estas fuentes. Y ahora te mostraré entonces cómo empezar a crear recursos de estudio con estas fuentes que acabamos de agregar. Ahora que ya tenemos todos los documentos, links, videos, notas personales y más en nuestro cuaderno de NotebookLM, veremos cómo crear distintos recursos para consolidar el aprendizaje. Quiero reiterar un poco cómo es el flujo de cuando uno crea un cuaderno en NotebookLM. Normalmente entonces primero agregamos las fuentes y después creamos los recursos que necesitamos. Aquí tenemos 3 partes. En esta primera parte a mano izquierda se agregan las fuentes ya sea de forma de sitios web, también puedes agregar desde tu Google Drive, copiando archivos, subiendo archivos, etc. Como también acá haciendo alguna investigación rápida. También lo puedes hacer de esa forma. Acá en el centro tenemos un chat que todavía no lo vamos a ocupar, lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Y a mano derecha es donde tenemos los distintos recursos que podemos crear. Esto a veces toma varios minutos porque lo que está haciendo realmente es muy pesado. Está creando a veces una presentación en video, un podcast. O sea, toma un par de minutos, pero también te estás ahorrando horas y horas de lo que te tomaría a ti si lo hicieras de forma manual. Entonces, antes de presionar cualquiera de estos botoncitos, es importante que acá tengas más que nada consideración de qué fuentes estás seleccionando. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, son poquitas fuentes y en nuestro caso queremos que todos los materiales que vamos a crear sean de todas estas fuentes. Pero hay casos más adelante, cuando ya te conviertes en un usuario avanzado, donde a lo mejor no quieres combinar todo. A lo mejor dices, ya no, estas 3 fuentes de acá o estas primeras 2 fuentes son del mismo tema y yo quiero crear un podcast solamente de estas 2 fuentes. Entonces ahí tendrías que seleccionar solamente las fuentes que tú quieres utilizar y después volver a mano derecha acá a crear el recurso que quieres, ¿ya? Pero en nuestro caso vamos a utilizar todas las fuentes y vamos a comenzar a crear. Antes de presionar este botoncito que es para generar el podcast, vamos a presionar el lápiz para que veas que puedes configurarlos en distintos formatos. Entonces puedes crear un podcast de un análisis detallado, un resumen, una opinión, un debate y también elegir el idioma. En mi caso, como yo tengo todas las fuentes en inglés, por defecto esta va a crear en inglés. Pero acá, a ti si es que no te aparece en español, asegúrate que esté en español. Y lo otro es que puedes mezclar también. O sea, puedo subir toda la información en inglés y después pedirle que me haga el podcast en español. O sea, eso está buenísimo. No tienes que estar traduciendo nada. Y acá también puedes decir que haga una duración cortita de este podcast, una predeterminada o larga. Yo lo voy a hacer cortito para que no tome tanto tiempo en cargar. Y aquí ya viene por defecto esto. Yo generalmente no lo modifico. A menos que quiera hacer que la información del podcast tenga un ángulo muy, muy distinto, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como predeterminado o es un análisis detallado, no un resumen, es un análisis detallado y presionamos el botón generar. Ahí, si te das cuenta, va a empezar a generarse el primer recurso que te va a servir para estudiar. Ahora, no tenemos que esperar necesariamente que termine. Vamos a ir al siguiente. Otra vez vamos a presionar en el lapicito y este es para crear un resumen en video. Puede ser un resumen también o una explicación. Ya también lo vamos a dejar en inglés, pero recuerda, tú lo puedes hacer como quieras. También puedes elegir el estilo visual. Por ejemplo, si quieres que tu presentación sea estilo anime, acuarela, impresión retro, está bien interesante. Yo normalmente lo trabajo con el clásico o selección automática dependiendo del tema que estoy haciendo. Como mis temas son un poco más profesionales y todo ese tipo, siempre selecciona el clásico. Pero si estuvieras estudiando algo sobre, no sé, animación, quizás te puede dar un formato más entretenido. Y acá abajo también, yo dejo esto por defecto, pero tú puedes darle otras instrucciones, ¿ya?
Y vamos a generar. ¿Qué más vamos a generar? Un mapa mental. Aquí no necesariamente puedes personalizar esto. De hecho, no aparece el lápiz, si te das cuenta. ¿Ya? Vamos a crear un mapa mental. Vamos a crear un informe. Aquí sí nos va a dar opciones de qué tipo de informe quiero crear. Como estamos estudiando, vamos a presionar el botón guía de estudio. Y luego acá también podemos crear tarjetas. Imagínate, tarjetas personalizadas para estudiar. Entonces aquí podemos colocar el nivel de dificultad, la cantidad de tarjetas, y esto te puede servir para estudiar. Por si no lo sabes, las tarjetas son donde te aparece una pregunta por un lado y tú intentas recordar la respuesta, que ya la vamos a ver, y si no tú recuerdas, ya se va a dar vuelta la tarjeta y te va a aparecer la respuesta. También puedes crear un cuestionario. Esto está buenísimo también para que tú te autoevalúes, y también nuevamente puedes elegir cuántas preguntas más o menos. O sea, no es la cantidad, es más como menos, medio y más. Y al igual que el nivel de dificultad. También vamos a generar un cuestionario. Una infografía, esta también está buenísima, porque te resume mucha información y lo deja de forma muy sencilla. Mira, esta la vamos a dejar en español para que veamos la diferencia, español de Latinoamérica. Y vamos a hacerla de forma horizontal, puede ser vertical a lo mejor para redes sociales, y la vamos a generar. También tenemos una presentación acá. Esta también la vamos a hacer en español, porque esto por lo menos te lo puedo mostrar. En cambio el audio y el video no necesariamente nos va a dar el tiempo para estar escuchando todo. Entonces esto, como va a ser más visual, lo vamos a dejar todo en español. Duración, una presentación cortita nomás, quizá unas 2, 3 láminas. Y en este caso va a ser una presentación detallada, no la diapositiva del presentador. Generar. Y la última no va a ser tan relevante acá porque es una tabla de datos. Si tuvieras datos lo podríamos hacer, pero hagámoslo igual. Vamos a elegir en español también. Generar. Bien. Ahora, mira, imagínate, está haciendo todo, está cargando todo esto. Y antes de ir a ver las fuentes, entonces, vamos a dejar que se completen estas tareas. A veces toma unos minutitos, pero paciencia porque la recompensa es muy grande. Bien, veamos los recursos entonces que ya generamos. Para el primero, que es una presentación, les voy a reproducir brevemente. Está en inglés, pero para que tengan una idea. A ver, ¿qué va a definir los negocios y la tecnología en 2026? Aquí van 5 tendencias clave. Bueno, todo empieza por entender un cambio fundamental en la inteligencia artificial. Estamos pasando de la IA generativa, que es reactiva, a la IA agéntica, que es proactiva. Y ahora les voy a reproducir el siguiente, que es este audio tipo podcast, para que también tengan una idea de cómo se genera. Dónde se esconden las oportunidades y, bueno, qué significa todo esto para la vida profesional y personal. Y vamos a encontrar una paradoja fascinante desde el principio, en medio de toda la volatilidad económica. Ahora, ya revisamos los dos que son más multimedia y vamos a ver qué otros recursos fue lo que creó acá. Entonces, por ejemplo, esta es una presentación, tendencias de negocio y tecnología para el 2026, navegando la evolución de IA generativa, la IA agéntica y la computación cuántica. Entonces ahí creó toda una presentación con lo que nosotros ya le pasamos. También aquí habla un poco de la volatilidad en su mayor activo. También aquí algunas métricas. Si te das cuenta, armó toda esta presentación en un par de minutos. Entonces ya tenemos una presentación, un video explicativo, un podcast. Veamos qué tenemos aquí. Aquí tenemos una infografía que se creó a partir de NotebookLM y que puede facilitar mucho el trabajo. Recuerda que esto también lo podrías hacer en formato vertical y a lo mejor publicar en tus redes sociales. Y cambiar un poco el estilo también, si así gustas. Entonces mira cómo resumió todo lo que nosotros le pasamos en una simple infografía que nos ayuda a estudiar. Y lo otro que hicimos fue este de acá abajo, un quiz. Entonces aquí, bueno, justamente lo hicimos en inglés. Aquí hay 9 preguntas y tú vas respondiendo y te va dando la respuesta inmediatamente. Vamos a colocar cualquiera solamente para que veas y ahí te va a dar la respuesta. Y ahí uno puede continuar. O sea, esto te sirve para estudiar. Luego tenemos las flashcards que te mencionaba. Entonces aquí te va a hacer una pregunta y tú te das el tiempo de pensar la respuesta, y si ya cuando no tengas
la respuesta no te acuerdas, puedes presionar aquí, ver respuesta y te aparece. Entonces las flashcards es un método de estudio muy común y no es nuevo en realidad, pero aquí te facilita que te hace todo el trabajo. Y ahí va a seguir con, mira, 48 tarjetas para que practiques si estás estudiando algo o si estás practicando para una presentación comercial también. Uno tiene que llegar preparado. Bien, acá después tenemos una guía de estudio, ¿cierto? Acá te está diciendo en qué consiste, algunas preguntas y las respuestas acá abajo también. O sea, todo esto lo podrías trabajar. ¿Qué más tenemos por acá? Este es el mapa. Entonces aquí uno puede ir viendo cómo se desglosa la información. No sé si se acordarán del colegio. A mí personalmente no me gustaba hacer todos estos mapas, ¿cierto? No soy muy bueno para eso, pero hoy día la tecnología te lo da de forma muy sencilla para ir viendo cómo se conecta la información. Todas estas fuentes te van a servir a ti para poder estudiar. Esto de aquí, por supuesto, lo bueno es que tienes distintos formatos. Si te acomoda más el video, el audio, etcétera, te va a servir. Toda esta capacidad de síntesis no es solo teórica. Es lo que te da una ventaja en situaciones de alto estrés o de alto rendimiento. Fue exactamente lo que utilicé para prepararme para una de las entrevistas de trabajo más difíciles de mi carrera. Si quieres ver el flujo paso a paso de cómo lo hice, haz clic en este video que aparecerá en alguna parte de esta pantalla.